concentración con un deportado en la Alemania nazi, pues un hombre que ha tenido engañada a medio mundo y de repente se descubrió que era falso. Entonces, bueno, a partir de ese personaje real, Javier Cercas escribe su última novela que es una forma también de reflexionar sobre qué es la verdad, qué es la realidad, cómo se escribe la historia y la realidad y hasta qué punto estamos todos presas de unos intereses y de unas malas conciencias con las cuales, dejamos que vivan una serie de cosas. Total, esto ha querido. Perdonad si me va. Bueno, sí, que eso, que al abordar, cuando estaba hablando, tratando de reconstruir la cuestión de la guerra aquí, no solo por evitar herir susceptibilidades, sino para poder contar mejor en términos narrativos lo que pasó, pues preferí que fuera novela. Y de hecho, Agustín Luque, la pena es que él murió hace ya unos años, no pude hablar con él, no pude contrastar historias que tenía y que me hubiera gustado, pero en fin, he llegado tarde. Pero sí que conseguí el teléfono de su hija y estuve a punto de llamarla, pero al final decidí no llamarla por eso, porque decidí que no iba a hacer un reportaje, no iba a ser un ensayo, no iba a ser un libro de historia, sino que entonces preferí mantener esa distancia y bueno, pues se queda por eso. Tenía más cosas para hablar, pero prefiero que habléis vosotros y si no sigo contando. Sí, de cualquier manera lo has dicho muy bien. La novela narra 3 generaciones de una familia, tu vida, la vida de tu padre, la vida de tu abuelo, en momentos determinados, ¿no? Pero, y de ese punto de vista es, como he sugerido antes, es como una especie de homenaje a la familia, ¿no? Sí. Lo que pasa es que está escrita muy... es en tercera persona. Tiene gracia también otra amiga que ha hecho una reseña para una revista y decía, bueno, el primer capítulo está escrito en primera persona y tal, y luego ya en el tercer capítulo arranca la tercera persona. Digo, no, está todo el rato en tercera persona, no hay un narrador en primera persona. Lo que pasa es que sí es verdad que el principio es, digamos, un alter ego mío, entonces como ella me conoce, pues claro, creía que es curioso porque la ha leído y siempre habla de Martín en tercera persona del singular, Martín, y no dice nunca yo. El narrador habla de un Martín en tercera persona, pero efectivamente ella lo entendió como un yo que hablaba. ¿Qué quiero decir con esto? Pues sí, que efectivamente hablo muy desde mi punto de vista y hablo de mi familia y de una serie de cosas que yo he vivido, que me han contado, pero creo que son unas situaciones muy normales, muy corrientes. Eso es una de las ideas que está en el título del libro. Y por eso mismo también universales no en plan de wow, sino que le pasan a cualquiera. Las mismas situaciones que se cuentan ahí, pues las puede haber vivido cualquiera. Entonces es una familia más, es un personaje más como soy yo, porque yo hablo desde mi punto de vista, pero puede ser cualquiera. Y propósito, voy a decir por lo menos un par de cosillas que había escrito, ya que las traje del título. Decía, se pueden decir muchas cosas del título. A mí me gustaba la idea del agua, origen y sustento de la vida en la tierra. La idea del agua corriente, que es lo más natural y puro y transparente, y que contiene también los ecos de Jorge Manrique. Nuestras vidas son los ríos que van a dar en la mar entera. Claro, no acaban ahí, sino que ya lo sabéis todos, del mar por evaporación, moléculas del agua, su alma, puede decir, se sube al cielo, se condensa y vuelve abajo renovada con las lluvias para dar nueva vida en la tierra. El ciclo del agua. Me gustaba esa idea de la continuidad, del flujo incesante, del eterno retorno de lo mismo, pero a la vez distinto en cada vuelta, porque también sabemos desde el oscuro Heráclito que en los mismos ríos entramos y no entramos, pues somos y no somos los mismos. Lo que hice es cambiar la sustancia,
el material, el agua, por la energía, la luz, proyectando un recorrido similar, pero a través de las generaciones, es decir, en vez de configurando un ciclo, un círculo, desarrollando un vector en el tiempo, o sea, dando cabida, generando la historia. Algo como una lámpara antigua siempre encendida, una lumbre para iluminar la estancia que siempre está encendida. Y corriente, lo decía también en el sentido de normal, una luz normal, una luz sin grandes pretensiones, una luz que puede ser cualquiera. Entonces, precisamente para separarlo un poco más de la lectura más personal, más de mi familia, del yo, de los Baena o de mi padre exactamente y mi abuelo exactamente, pues preferí también, ya os dije, dar una forma de novela para poder permitir al lector acompañar a esos personajes que al ser de ficción lo puede hacer más suyo. No es una historia de una familia que existe, sino es una historia que puede haber sido, ¿no? Entonces, claro, lo que sí que hice, claro, no podía evitar, no quería borrar, digamos, el origen real, ¿no?, de los personajes y de la vida, de la vivencia. Entonces, por eso, bueno, el truco es, cogí Baena, que sabéis que es un pueblo de Córdoba, pues cogí Albendín, que es otro pueblo de Córdoba, y de igual manera que Luque, que es otro pueblo de Córdoba, o más bien una pedanía de Baena, eso me gustó mucho. O sea, Luque es una pedanía de Baena, en Córdoba. Pues entonces cogí Albendín, que es otro pueblo de Córdoba, y Zueros, que es otro pueblo muy pequeñito, muy cercano a Baena. ¿Por qué? Porque Agustín Luque, al que se refería antes Pepe, es un personaje muy importante y muy próximo a mi abuelo, Baena, y por eso ese jueguecito. Y eso sí quería subrayarlo un poco a raíz de lo que empecé a decir antes que se me fue el santo al cielo. Decía que cuando yo trataba esto de la guerra, en general se ha escrito mucho, lógicamente, pero normal, la mayoría, pues posicionándose muy claramente en uno de los dos bandos que se enfrentaron, que es casi lo natural. Pero lo que se echa en falta, aunque también hay, pero históricamente se ha hecho en falta, es una visión más distanciada, que quizá necesitábamos el tiempo, que ahora ya lo tenemos a nuestro favor, para tratar de cauterizar, tratar de, digamos, abarcar todo, abrazar los dos bandos, por así decirlo. No la equidistancia, no se trata de eso, sino se trata de reconocer las heridas, pero saber superarlas entre todos. Y eso fue un comentario que me hizo alguien muy importante para mí, que también sale en el libro con otro nombre supuesto, que es el que en el libro, en la historia, aparece como el profesor Buñol, que tiene un papel una figura muy de padre también para el personaje. Pues el autor real, bajo el nombre de profesor Buñol, leyó la historia y decía que le había gustado porque era muy fordiano, de John Ford, el gran cineasta americano. Y a mí eso me llevó al alma porque digo, wow, o sea, bueno, son palabras mayores, yo, en fin, que más quisiera, pero digamos que el impulso es el mismo, el impulso ético o moral, si queréis, la idea es la misma, o sea, es ese tratar de una forma, yo creo que tenemos que tener generosa para tratar de, por fin, cauterizar esas heridas. No es mirar para otro lado, como si no hubiera pasado nada, no es tampoco echar la culpa al otro y ya está con ese guerra civilismo horrible que está otra vez siempre, sino vamos a superar esto una vez entre todos, ¿no? Entonces esa idea fordiana de afrontar la guerra, igual que Ford consiguió, digamos, superar su guerra civil, la de Estados Unidos, pues sí que ha estado muy presente en esta historia. Y ya está, ya me callo. En ese desarrollo tuyo, bueno, ya está, ya no tenés que leer. No es mentira, está mejor. Porque yo trato de escribir mejor de lo que hablo. Yo hablo muy ¿ves? Me aturullo, sí, me
tropiezo, se me van las ideas, no las cierro. Entonces al escribir sí que te permite eso, decir, bueno, esto se me ha olvidado, entonces ya lo corriges y te permite expresarte, en fin. Bien. Realmente la novela está muy bien escrita, tiene ese primer capítulo, como bien ha dicho Paco, es una especie de, más bien una especie de ensayo que empieza a leer y empieza a preguntarte, Paco, ¿por qué empieza que esto es un libro, una novela? ¿Qué hago? ¿Por qué hago leyendo esto? No sé qué, no sé cuánto, pero efectivamente pasa el primer capítulo, llega al segundo, al tercero empiezas a ilusionarte y a ver que en realidad está muy bien escrita y como él bien cuenta con una perspectiva que él tiene muy clara. Desde ese punto de vista, sí que me gustaría que nos comentaras qué tipo de autores, sabemos que te apasiona el cine, y entonces has nombrado a John Ford, un clásico, un grande, pero como tenemos un libro ahí entre manos y nos tiene aquí el libro, ¿qué autores te inspiran a ti o qué autores tú sueles leer de narrativa? Yo leo mucho, pero diga a mi mujer que está por ahí. La verdad es que leo de todo. Y, vamos, me gusta mucho. Sí, pero lo que sí me refiero aquí. La novela tiene un estilo muy concreto. Sí. No todos los autores que tú leas no tienen este estilo, ¿no? No, claro. Por aquí un poco encauzando por cómo está escrita la novela, ¿sí? Para ser más específico. Pues no lo sé, o sea, yo no buscaba en esto en concreto hacer una imitación de o dejarme influir por una forma consciente. Supongo que sí que se podrá ver. Hombre, alguien que a mí me ha influido bastante, la verdad me gusta mucho, es Andrés Tapieno, que además aparece ahí en el libro y que también ha tratado muchas cosas con una sensibilidad a la que yo me encuentro muy próximo. Pero bueno, aparte de que lo hubiera hecho mejor y con más gracia y todo tal, pero no sé, también citas a Trapiello, a Benet, a Bolausker. Sí. Hombre, por ejemplo, los americanos me gusta mucho la narrativa norteamericana, me gusta mucho la precisión del lenguaje, es algo que yo con el tiempo he querido acercarme cada vez más. De hecho, cuando leí la tesis, me acuerdo que uno de los que estaba en el tribunal me dijo: yo lo que tengo que decir es que tienes que leer a Azorín. ¿Por qué? Porque Azorín es un maestro de la frase corta, de la frase clara, de dejarse barroquismos, y yo siempre era unas frases que me duraban una página, era un coño, vamos, lleno de relativas y de frases que no sabía. Entonces, eso he ido poco a poco procurando aprender a ser más preciso, más conciso, más... Y en este libro, de momento, yo creo que voy por el buen camino con respecto a ese horizonte que yo me he trazado, ¿no? Que me gustaría escribir como un americano, porque me gusta mucho cómo escriben ellos, pero vamos, yo no soy americano, yo remanezco de la liga. Aunque como dijo Agustín García Calvo, solo por ser algo soy madrileño. Porque me gusta mucho el himno que escribió Agustín García Calvo, el himno de Madrid. Que Madrid es nada, es un pueblo muy grande donde estamos gente de todos lados. Entonces, pero bueno, yo nací allí y también algo de eso queda. Entonces, bueno, autores, yo en el libro cito muchos que leí mientras lo hacía, y luego, no sé quién más, aparte de los que están ahí, pues no lo sé. No iba tratando de situar la novela en un, no sé, en un territorio, en un registro así. Efectivamente, sabemos por tu trayectoria literaria que tienes tu particular modo de enfocar la escritura, y que yo desde luego he comprobado, estamos comprobando, si vemos un libro es bastante personal. Sí, bueno. Ahí está. Yo estoy, de todas formas, esto es como un proceso de aprendizaje. Yo todavía estoy aprendiendo todo el rato, y según leo, pues hay un montón de cosas que me encanta cómo resuelven, cómo hacen. Para mí son maestros, la gente que escribe muy bien, y trato de aprender. Y luego ya, claro, al poner en práctica te das cuenta de que es más difícil. O sea, para tratar de resultar directo o natural o así sencillo, pues hay quien tiene ese don o esa gracia de por sí,
y los que nos cuesta más, pues es todo un trabajo detrás, ¿no? Entonces, a mí sí me interesa eso. Pues al final, hacerle caso a aquel que estuvo en el tribunal de tesis y más en la línea de Azorín, solo que, claro, no a principios del siglo XX, sino a principios del siglo XXI. Entonces, claro, no es lo mismo tampoco la sensibilidad eléctrica de todo un siglo después. También citas una frase de Baudelaire que decía que todo poeta tiene que ser un trapero, ¿no? Tú te consideras un escritor trapero en el sentido de que vas recogiendo lo que tiene a tu alrededor, ¿no? Y incorporándolo a tu... Sí, eso es una frase que siempre he citado mucho de Baudelaire, eso, el poeta como trapero, porque, claro, Baudelaire fue prácticamente el creador de la modernidad en poesía, y entre otras cosas eso se veía porque no solo, o incluso más que la cultura libresca, la cultura clásica, digamos, de la alta cultura, diríamos ahora, pues él se inspiraba de cosas que veía por la calle y iba a los arrabales, donde veía más vida, una vida más palpitante, más auténtica que la de la academia o la de los grandes salones, la cosa más oficial. Y entonces él enseñó a tener esa mirada, a aprender a ver la vida, el interés, la belleza también que había en esos márgenes, no solo literalmente de la ciudad y la gente más humilde y los más tirados y la canalla y todo, y bueno, en la vanguardia toda la bohemia está ahí, sino incluso también literariamente, es decir, no solo las fuentes ya sancionadas por el canon y por la academia, sino también por la publicidad y las sátiras populares, todo ese tipo de cosas. Entonces, él enseñó a tener esa falta de prejuicios a la hora de utilizar las fuentes. Y claro, para mí eso es una lección que no es, vamos, que no lo digo yo, que ya os digo que fue Baudelaire en el 19, pero que es como la gran lección, o una de las grandes lecciones de la modernidad. Esa, digamos, ese arrojo y esa falta de prejuicios para utilizar lo que venga bien a lo que estés haciendo en ese momento. Entonces, claro, yo lo traía en este caso a colación porque en un momento dado pues hay una idea que aparece en un libro que le dieron el Premio Nacional de Narrativa, es decir, un libro pues formalmente bien considerado, pero de repente era la misma idea que aparecía en una película de Disney, que he visto yo muchas veces con mis niños y que me gusta mucho, que es El Rey León, y entonces pues me recordaba eso y digo, ¿y por qué no? Si la película lo desarrolla muy bien, ¿por qué no utilizarlo? Entonces, bueno, pues hay una reflexión sobre eso. Que es una cosa que yo creo que ya tenemos muy superada. En fin, yo trabajo como ha dicho antes Pepe y sabéis todo, en el arte contemporáneo y el arte está muy asumido ya, que esa mezcla de alta y baja cultura, la idea misma de alta y baja cultura es reaccionaria. Claro, no tiene mucho sentido. La cuestión es utilizar cosas que estén vivas, que transmitan, que sean expresivas, que sirvan para lo que en un momento dado pues uno quiera, en lo que esté trabajando. Y da igual que tenga el marchamo pues eso, de la academia o que sea cualquier cosa por ahí tirada. ¿Tú querías decir algo? ¿Pero dónde sacas tiempo tú para leer tanto? Es una pregunta muy interesante, interesante. Excusa de decir. Pues yo sí.